Sí, a ver, ¿alguna vez se pusieron a pensar cómo queda parada Argentina en este mundo donde el poder se está yendo del occidente? Es un tema interesante, Es un vamos. quilombo bárbaro. Sí, sí. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, con la ayuda de las ideas de Gerard Dussuy, Ah, Dussuy. un tipo que la tiene reclara sobre cómo está cambiando el orden mundial. Sí, Dussuy es un capo en esto. Él habla de la aparición de Estado-civilización, que no son países comunes y corrientes. Imagínate, son como países con superpoderes, no solo a nivel militar, sino también por su cultura y su visión del mundo. China, por ejemplo, es el ejemplo perfecto. Claro, China es como el Messi de los estados civilización. Mm, Pero la pregunta del millón es, ¿dónde encaja Argentina en todo esto? ujú. Tenemos lo que hay que tener para convertirnos en uno de estos pesos pesados. Esa es la gran pregunta. Y Dussuy nos da una pista clave: la identidad nacional. Para él, un Estado-civilización necesita una identidad fuerte, un sentido de unidad que le permita proyectarse en el mundo. Y acá es donde la cosa se pone interesante para Argentina. Porque, seamos sinceros, a lo largo de nuestra historia nos ha costado horrores ponernos de acuerdo en quiénes somos como país. Somos un rejunte de influencias, europeas, indígenas, africanas, un verdadero popurrí. Y si bien esto nos da una riqueza cultural increíble, también nos ha generado divisiones internas que nos frenan. Exactamente. Y Dussuy lo dice bien clarito. Sin una identidad sólida, es muy difícil para un país convertirse en un Estado-civilización. Mira el caso de los europeos. Dussuy les tira con munición gruesa, dice que están fragmentados, sin una visión unificada y cada vez más dependientes de Estados Unidos para su seguridad. Imagínate, Europa, la cuna de la civilización occidental, y ahora es en la lona. Es increíble. Es como si el mundo se hubiera dado vuelta. Y Argentina, que siempre miró a Europa como modelo, ahora se encuentra con un panorama totalmente distinto. ¿Y qué pasa con la globalización? ¿Cómo nos ha afectado a nosotros? Bueno, para Dussuy, la globalización es una moneda de dos caras. Por un lado, nos ha integrado al mundo, nos ha permitido acceder a nuevos mercados y tecnologías, pero por otro lado, nos ha hecho más vulnerables a las crisis económicas y a las presiones de las grandes potencias. ¿Y cómo lo hemos sentido en carne propia? Acá en Argentina, la globalización nos ha dado algunos años de bonanza, pero también nos ha metido en cada baile que todavía nos duele. Claro, y esto nos lleva a otro punto clave de Dussuy: el declive del orden liberal. Él dice que el modelo occidental, basado en la democracia liberal y el libre mercado, está en crisis, y no solo por el auge de China, sino también por las contradicciones internas del propio Occidente. Mira vos, ¿en qué ejemplos da Dussuy de este declive? Bueno, fíjate lo que está pasando con Estados Unidos. El país que impulsó la globalización ahora se está replegando sobre sí mismo, con políticas proteccionistas y una mirada cada vez más aislacionista. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, porque Estados Unidos siempre ha sido un actor clave en la política y la economía argentina. Y si ellos cambian el juego, nosotros también tenemos que adaptarnos. Claro, es como si estuviéramos jugando el truco con un rival que de repente cambia las reglas. Nos Ajá. dejan offside. Exactamente. Y esto nos obliga a pensar en forma estratégica. ¿Qué podemos hacer para defender nuestros intereses en este nuevo mundo? ¿Con quiénes podemos aliarnos? ¿Qué cartas podemos jugar? Es un desafío enorme, sin Mm. duda. Pero también es una oportunidad para repensarnos como país, para definir nuestro propio camino. Y acá es donde las ideas de Dussuy nos pueden dar algunas pistas. Sí, porque Dussuy nos invita a mirar más allá de los titulares, a comprender las fuerzas profundas que están moldeando el mundo. Y eso nos da una ventaja a la hora de tomar decisiones. Es como tener un mapa para navegar en un mar tempestuoso. No te garantiza llegar a buen puerto, pero te ayuda a evitar los peores escollos. Exactamente. Y creo que esa es la gran lección que podemos sacar de este análisis. En un mundo cada vez más complejo e impredecible, la información y el análisis se vuelven nuestras armas más valiosas. Y qué mejor que The Deep Dive para darnos esa información y ese análisis. Pero che, antes de meternos de lleno en cómo Argentina puede surfear esta ola de cambios, creo que tenemos que hablar un poco más sobre el tema del populismo que está dando vueltas por todo el mundo. ¿Qué dice Dussuy sobre esto? ¿Es una amenaza o una oportunidad para Argentina? Esa es una pregunta clave. Y Dussuy nos da una respuesta que no es sencilla. Para él, el populismo es un síntoma de la crisis del orden liberal. Es la expresión de la frustración de la gente con un sistema que ya no les da respuestas. Claro, acá en Argentina lo hemos visto muchas veces. Cada vez que la economía se va al tacho, aparece un líder carismático que promete soluciones mágicas. Sí. Y la gente, desesperada, le cree. Exactamente. Pero Dussuy advierte que el populismo puede ser un arma de doble filo. Si bien puede canalizar el descontento popular, también puede llevar a soluciones simplistas, a la polarización social y a la erosión de las instituciones democráticas. O sea, que el populismo puede ser como el dulce de leche. Rico al principio, pero después te empalaga y te deja con dolor de panza. Ajá. Muy buena analogía. Y creo que es importante tenerla en cuenta,
Y que Argentina, con su larga historia de populismo, tiene que ser muy cuidadosa a navegar estas aguas turbulentas. Lo que Dusuy nos está diciendo, mira, es que el populismo puede ser una herramienta poderosa, pero hay que saber usarla. Si se la usa para dividir, para generar odio, para destruir las instituciones, entonces estamos fritos. Pero si se la usa para unir a la gente, para construir un proyecto común, para fortalecer la democracia, entonces sí, puede ser una fuerza transformadora. Claro, es como un cuchillo. Lo puedes usar para cocinar una comida deliciosa o para lastimar a alguien. Depende de quién lo tenga en la mano y para qué lo use. Exactamente. Y creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos como argentinos. ¿Qué tipo de populismo queremos? Sí. ¿El que nos divide o el que nos une? Buena pregunta. Y ya que estamos hablando de Argentina, volvamos al tema de nuestra inserción en el mundo. Dusoy habla mucho de los estados-civilización, pero no me queda claro qué rol podemos jugar nosotros en ese esquema. Tenemos lo que hay que tener para convertirnos en uno de esos pesos pesados. Mira, Dusoy no nos da una respuesta definitiva, pero nos deja algunas pistas. Dice que para ser un estado-civilización no alcanza con tener poderío económico o militar. También se necesita una cultura fuerte, una identidad compartida, una visión del mundo que te permita proyectarte en el escenario global. Claro, es como ese tango. Ajá. No se trata solo de saber los pasos, sino de sentir la música, de transmitir una emoción, de conectar con la gente. Exactamente. Y Argentina tiene mucho para ofrecer en ese sentido. Tenemos una cultura rica y diversa, una historia llena de lucha y de pasión, un pueblo creativo y resiliente. Pero también tenemos un montón de problemas, ¿no? La grieta, la inflación, la pobreza, la corrupción. Sí, claro, no somos un paraíso, Ajá. pero Dusoy nos enseña que ningún país lo es. Todos tienen sus contradicciones, sus desafíos, sus demonios. La clave está en cómo los enfrentamos. ¿Y él qué propone? Dusoy nos invita a pensar en forma estratégica. Nos dice que tenemos que definir cuáles son nuestros intereses nacionales, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y a partir de ahí tenemos que construir alianzas con otros países que compartan nuestra visión del mundo. O sea, buscar socios para no quedarnos solos en este baile. Exactamente. Porque en este nuevo orden mundial, nadie puede jugar solo. Fíjate lo que está pasando con Europa. Dusuy dice que los europeos se equivocaron al alinearse con Estados Unidos en contra de Rusia. ¿Y eso por qué? Porque al hacerlo, perdieron la oportunidad de construir una casa común con Rusia, un espacio de cooperación y de diálogo que les hubiera permitido tener un rol más autónomo en el mundo. Claro, es como si en un partido de fútbol, en vez de jugar en equipo, se pusieran a pelear entre ellos. Obvio que pierden. Exactamente. Y Dusuy nos advierte que Argentina no debe cometer el mismo error. Tenemos que ser inteligentes, pragmáticos, buscar nuestro propio camino. ¿Pero qué camino? ¿Hacia dónde vamos? Esa es la gran pregunta que tenemos que responder como país. Y Dusuy no nos da una receta mágica, pero nos invita a pensar en grande, a soñar con un futuro donde Argentina pueda ser un actor relevante en el escenario mundial. ¿Y vos qué pensás? ¿Podemos lograrlo? Yo creo que sí. Tenemos todo lo que se necesita, recursos naturales, talento humano, una ubicación estratégica en el mapa. Lo que nos falta es una visión clara, un proyecto común que nos permita superar nuestras diferencias y trabajar juntos para construir un futuro mejor. Suena lindo, pero en la práctica, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se construye esa visión, ese proyecto común? No es fácil, obviamente. Pero Dusoy nos da algunas pistas. Él habla de la importancia de la educación, de la cultura, de la participación ciudadana. Nos dice que tenemos que invertir en la formación de nuestros jóvenes, en el desarrollo de nuestra ciencia y tecnología, en la promoción de nuestros valores. O sea, laburar a largo plazo, pensar en el futuro, no solo en el presente. Exactamente, porque construir un estado de civilización no es un sprint, es una maratón. Requiere esfuerzo, paciencia, perseverancia. Y también requiere un cambio de mentalidad, ¿no? Tenemos que dejar de lado la viveza criolla, el sálvese quien pueda, el no te metas. Sí, tenemos que aprender a trabajar en equipo, a cooperar, a pensar en el bien común. Tenemos que recuperar la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad para construir un futuro mejor. Es un desafío enorme, sin duda. Pero si lo logramos, las recompensas serían increíbles. Imagínate una Argentina próspera, justa, soberana, un país que sea respetado en el mundo por su cultura, por su talento, por su visión. Sería un sueño hecho realidad. Y hablando de sueños, Dusoy también habla de la importancia del liderazgo. Él dice que para construir un estado de civilización se necesitan líderes visionarios capaces de inspirar a la gente, de guiarla hacia un destino común. Sí, líderes que no se conformen con administrar la crisis, sino que aspiren a transformar la realidad. Líderes que tengan la valentía de soñar en grande y la capacidad de convertir esos sueños en realidades. Si escuchando todo esto me pregunto, ¿existirán esos líderes acá en Argentina? Porque la verdad, viendo el panorama político actual, no me da mucha esperanza.
Mira, yo creo que el liderazgo no se trata solo de los políticos. También hay líderes en la sociedad civil, en las empresas, en las universidades, en los barrios. Gente que está trabajando desde abajo, construyendo un futuro mejor para todos. Tienes razón. Hay un montón de gente laborando en silencio, haciendo cosas increíbles. Pero a veces parece que remaran contra la corriente, ¿no? Con tanta grieta, tanta polarización, tanto egoísmo. Sí, no es fácil. Pero Dusui nos recuerda que el cambio no se produce de un día para el otro. Es un proceso largo, que requiere esfuerzo, paciencia, perseverancia. Claro, es como plantar un árbol. Yeah. No lo ves crecer de inmediato, pero si lo cuidas con el tiempo te da fruto. Exactamente. Y creo que Argentina tiene un potencial enorme para florecer. Tenemos todo lo que se necesita. Recursos naturales, talento humano, una ubicación estratégica en el mapa. Lo que nos falta es esa visión compartida, ese proyecto común que nos permita superar nuestras diferencias y trabajar juntos para construir un futuro mejor. Y volviendo a Dusui, él habla mucho del declive del orden liberal. Eso significa que la democracia está en peligro. Dusui es crítico con el modelo de democracia liberal tal como lo conocemos, pero no es un defensor del autoritarismo. Lo que él plantea es la necesidad de repensar la democracia, de encontrar nuevas formas de participación ciudadana que sean más efectivas y resilientes. O sea, una especie de democracia 2.0 Claro. que pueda superar las limitaciones del modelo actual. ¿Y cómo sería eso? Bueno, Dussolvi no nos da una receta precisa, pero nos invita a experimentar, a buscar soluciones innovadoras. Habla de la importancia de la tecnología, de la educación, de la cultura y sobre todo de la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y en el diálogo como forma de resolver los conflictos. Claro, porque si no nos podemos ni hablar entre nosotros, ¿cómo vamos a construir un futuro juntos? Exactamente. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos como argentinos, aprender a dialogar, a escucharnos, a respetarnos a pesar de nuestras diferencias. Pensando en todo lo que charlamos hoy, me queda una pregunta dando vueltas. Si Argentina lograra convertirse en un estado-civilización, ¿cómo te imaginas que sería? ¿Qué imagen proyectaría al mundo? Mira, yo creo que una Argentina Estado-civilización sería un país que combina lo mejor de nuestra tradición con una mirada hacia el futuro. Un país que sea líder en la región, no por su poderío militar o económico, sino por su cultura, su creatividad, su compromiso con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Un país que exporte tango, asado y mate al mundo, pero también ideas, tecnología, soluciones innovadoras. Exactamente. Un país que sea un faro de esperanza para el mundo, que demuestre que es posible construir una sociedad más justa, más equitativa, más humana. Me hiciste emocionar. Sí. Ojalá algún día podamos ver esa Argentina hecha realidad. Yo también lo espero. Y creo que depende de cada uno de nosotros hacer nuestra parte para que ese sueño se haga realidad. Che, la verdad que esta charla con vos me abrió la cabeza. Me hiciste ver las cosas desde otra perspectiva, con una mirada más amplia, más global. Me alegro. Para eso estamos, para compartir ideas, para debatir, para aprender juntos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el pensamiento de Gerard Dusui. Y recuerden, el futuro no está escrito. Depende de nosotros construir la Argentina y el mundo que queremos. Así es. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.